Saludos afectuosos al pueblo de Unión de Tula, a mi tierra, que de manera paralela al bicentenario de la consumación de la Guerra de Independencia de nuestro país, celebra el propio sobre su fundación como el primer pueblo libre del México independiente. Es un honor y una gran satisfacción para mí presentar este segundo libro sobre mi pueblo, gracias a la iniciativa de la maestra María Cristina Ruiz Santana, cronista de mi tierra, y gracias también a las autoridades municipales, al comité de festejos y todos los que intervinieron en la programación de los festejos del Bicentenario. En el programa no aparece el título del libro como vemos en esta imagen, sino como Bicentenario de Unión de Tula, dos mundos paralelos. Es una opción temática. Cuando el lector tenga en sus manos el texto, verá que en la portada, hacia la izquierda, aparece la frase Bicentenario 1821-2021. La nota de la contraportada termina así: dos bicentenarios paralelos, 1821-2021. Consumación de la Guerra de Independencia y fundación de Unión de Tula. La foto de la portada es del gran amigo Carlos Jesús Corona Villaseñor. Aquí vemos tres dedicatorias muy especiales. A mi pueblo, obviamente, al maestro Jorge Cázares Campos, quien en el primer libro sobre mi tierra que se publicó, me autorizó para usar copia de uno de sus óleos dedicado a Unión de Tula. Claro, con el consentimiento de la compañía La Cerillera, la central, porque es la dueña de la obra. La dedicatoria es también con todo mi amor a mi familia, a los parientes y a los amigos. Contrariando la costumbre en las impresiones, la portadilla es una de las fotos más importantes de mi amigo J. Jesús González Chávez y Afinado, como reconocimiento a su trabajo y el haber logrado obtener el archivo de don José Dávalos, fotógrafo de Unión de Tula, autor de muchas fotos que circulan en el pueblo y que son muy importantes. Lamentablemente, una mano negra destruyó los negativos. Pero aprovecho mantener la imagen de Unión de Tula de 1947 para manifestar mis agradecimientos a los siguientes cronistas: maestro Guillermo Tobar Vázquez de Autlán de Navarro, al licenciado Carlos Enrique Parra Ron de Tzatlán y a la maestra María Cristina Ruiz Santana de Unión de Tula por su apoyo y sus valiosas orientaciones. A varias personas de mi pueblo, los hermanos Adán, Arturo y Moisés González Urista, Eduardo Noriega Villegas, José David Villaseñor Arias, licenciado Mauricio Pérez Valle,
María Rosario Gaitán Arriola de Ojeda, Martín Noriega López, Roberto Moreno Dueñas, Rosa Elena López de Villaseñor y Rosario Ramírez Herrera. También a la familia del maestro Jorge Cázares Campos de Cuernavaca, Morelos. A mi familia, muchas gracias, y a los parientes. El presente libro contiene 3 capítulos. En la introducción hago la advertencia al lector de que el tratamiento temático se realiza desde el punto de vista estructural dialéctico, porque solo manifestando los datos históricos de carácter global son mejor entendidos los hechos de un pueblo o de una localidad o los hechos particulares. Por eso aquí estamos mostrando 2 mapas que corresponden al territorio de la Nueva Galicia, pero como se hacían muchas divisiones, podemos ver en el primer mapa cómo comprendía provincias, desde Sinaloa hasta Jalisco y Colima, parte de Zacatecas y Durango. Y en el otro, la Intendencia de Guadalajara. Eran organizaciones superpuestas. Por lo que acabo de decir, en el primer capítulo se hace un repaso general a los fenómenos de la conquista y del régimen colonial en la Nueva España y en la Nueva Galicia. Cómo llegaron a estos territorios personas como Francisco Cortés de San Buenaventura, sobrino del conquistador Cortés, y que llegó al señorío de Amula, en donde introdujo el cultivo de plátano y de caña de azúcar. De esa manera llegó a nuestro pueblo, aunque no para fabricar ni panocha ni azúcar. Alonso de Ábalos y Saavedra conquistó una vasta provincia que lleva su apellido e introdujo la costumbre de los enlaces entre parientes al casarse con su nieta sobrina María Delgadillo para conservar la sangre y el patrimonio familiar, práctica que adoptaron los fundadores de Unión de Tula, formando una complicada red de parentesco que dificulta elaborar por separado un árbol genealógico de cada familia. La razón de que nosotros afirmemos de que Unión de Tula nació en el México independiente se debe a este fenómeno. Podemos ver la fecha 1821 marcando una línea del tiempo en que se realiza el Plan de Iguala el mes de febrero, el día 21, en el cual se consintió por parte de realistas e insurgentes la consumación de la independencia, de la guerra de independencia y la declaración de México libre. Durante varios días, en esas fechas, se corrieron los trámites para buscar autorización para la fundación de mi pueblo, lo cual ocurrió el día 28 de mayo del mismo año. El espacio de México independiente, declarado por todo el mundo por primera vez, se establece del día 1 de febrero al 24 de agosto, en que se firmaron los tratados de Córdoba-Veracruz, en donde se pusieron las bases para el primer imperio que hubo en México, el de Agustín de Iturbide.
Los fundadores de nuestro pueblo, cuando recibieron la autorización para hacerlo, en el escrito se les solicitó que consideraran el contenido de las garantías del Plan de Iguala. Por eso escogieron la primera garantía, que es unión, y enseguida completaron el nombre con las iniciales de los 4 apellidos de las familias fundadoras: Topete, Villaseñor, Lascano y Arriola. De esta manera quedó señalado Unión de los Mexicanos, como lo estableció el Plan de Iguala, y unión de las 4 familias fundadoras de Unión de Tula. A veces se dice que Tula es un topónimo. En cierto modo es cierto, pero hay que pensar que la toponimia establece el señalamiento del nombre de un lugar, pero también explica su significado. Y en este caso, Tula no tiene un significado como lo podría tener Tula con U, que significa lugar de Tule, porque esta es una sigla. Los fundadores de mi pueblo se adelantaron más de 100 años al siglo de las siglas, el siglo XX, porque después de la Segunda Guerra Mundial, que se fundó la ONU, nacieron los organismos internacionales cuyos nombres son bastante largos, y para abreviarlos se hace uso de siglas. Por ejemplo, ONU, UNESCO, etc. En la presidencia municipal existe un cuadro de honor que a mi juicio está incompleto y tiene errores. Así, por ejemplo, podemos ver que de las familias fundadoras no solo es don José María Enríquez Topete, sino también don José Antonio. De los Villaseñor hace falta que se anoten los nombres de Luis y Ramón Villaseñor Gómez, hermanos del bachiller. Ellos sí actuaron realizando ciertas comisiones. Lascano, Pedro y Felipe García Lascano León, más Ignacio García Lascano Gómez. Y de Arriola, los hermanos Domingo y Andrés Avelino de Arriola Castellón. A mi juicio son los que merecen estar representando a las 4 familias fundadoras, pero hay colaboradores dignos de figurar en este cuadro, nada menos que don Juan Manuel Caballero y de la Colina, gracias al cual el general José de la Cruz aceptó la fundación de nuestro pueblo. Le siguen José Miguel García, José María Covarrubias, José María Moreno González, Crescencio Michel y José Alejo Verduzco. Es una propuesta, pero creo que esta es más completa. Gracias. Tenemos un caso curioso. Unión de Tula se le llamó en cierta ocasión tierra de promisión. En el atrio del templo existe una placa conmemorativa en relación a 8 familias que, procedentes de San Julián de los Altos de Jalisco, llegaron en 1904 a nuestro pueblo. Venían guiados por el señor Tani, el jefe supremo, y caminaron desde San Julián hasta llegar a Unión de Tula, pasando por Guadalajara, Meca, etc. El pueblo, cuando los vio, hizo comparaciones y dijo: vienen marchando como si fueran
el pueblo prometido de Dios, guiado por Moisés, y entonces los apodó los israelitas. Así se conocieron durante mucho tiempo. En este nuevo libro, el lector encontrará que adopto una actitud crítica, pero constructiva, porque también soy propositivo. Ya para terminar, llamo la atención sobre el hecho de conservar las obras materiales que debimos conservar y no lo hicimos. Dos haciendas, por ejemplo, la de San Clemente del siglo XVII y la de Santana. Hay 4 fotografías hacia arriba. La de San Clemente, la capilla, que a mí me pareció siempre muy hermosa, pero cuando se modificó, se perdió una construcción colonial de valor arquitectónico. Santana, hacia abajo, vemos el arco del portal y al fondo la capilla. Pero a la derecha un desfile. En lugar del portal hay uno nuevo, pero moderno, que acabó con lo que había como recuerdo de la permanencia de don Pedro García Lazcano, considerado el alma de la fundación del pueblo. Me hubiera gustado que se hubiera programado la reconstrucción del portal para que allí fuera un lugar de reunión para asambleas de carácter cultural y la capilla convertirla en museo. Queda solo la capilla. Quién sabe si todavía haya interés de hacer algo al respecto. Más abajo presento 3 fotos del kiosco que está al centro de la plaza y como muestra de lo que se puede hacer cuando hay empeño de conservar y mejorar algo. La primera foto sugiero que puede ser la primera que se instaló donde era la plaza de toros, costumbre que arraigó en nuestro país y que la afición la trasladaron los españoles a México. Don Roberto Moreno, antes de comprometerse con Pedro Zamora, construyó la plaza de toros que conocemos por la calle México y Sinaloa. Entonces se trazó el jardín y se puso el kiosco. Más o menos en la década de los 30 del siglo pasado, presenta el kiosco la imagen de la fotografía que vemos a la mitad. Muy mejorada y bonita la fotografía. Pero a la derecha, que ya fue en los últimos años del siglo pasado, es un kiosco excelente, preciosísimo, al que le agregaron candiles en los arbotantes y, como vemos, creció en belleza. Entre las cosas que debieron conservarse hay algo que me aflige, me llena de tristeza. Voy a referirme al interior del templo. El altar mayor es de los más preciosos que pueda haber en varios pueblos a la redonda. Durante muchos años el piso era una tarima. La pintura, alcanza a verse todavía la pintura que se realizó por iniciativa del señor cura Refugio Batista, como lo vemos en los pilares y en los arcos. Muy bonito decorado de aceite. Es exactamente las mismas figuras que tiene la Catedral de Tepic, solo que en Tepic
es relieve y trabajo de yesería. El barandal que se ve al centro, muy bonito, se quitó en función de que al cambiar el rito y poner en el presbiterio, en el presbiterio, el altar, para que el oficiante, el sacerdote oficiante estuviera de frente al público, se eliminó el barandal. Como vemos, si no se hubiera retirado, el adorno completaría el conjunto. Con esa preocupación yo he visitado templos en otras partes de México y aún en el extranjero, y he encontrado que donde había barandales como de este tipo, no se movieron, se hicieron las adecuaciones, porque se trata de templos que no quieren perder la tradición. Un detalle que debo hacer notar: los pilares he encontrado pintarrajeados de color amarillo, con brochazos como plumillas, no sé qué. Los pilares clásicos que tiene este altar deben de tener una pintura, me supongo que se aplica color marfil o blanco alpino, no sé, pero lo cierto es que no se ponen adornos. Solo en Unión de Tula encontré eso. La tarima, encontré en Tequila que el templo conserva su tarima, y los habitantes le muestran al visitante con orgullo poseer ese piso a base de tarima. La plaza. En la plaza se ha colocado el nombre de Unión de Tula con un letrero de caracteres desiguales, de diferentes colores, llenos de figurillas. Si el propósito es mantenerlos, está bien. Yo solo sugeriría que por qué no se toma el modelo de letras que está en el arco de la entrada, esos, y se uniforman en un solo color, que destaquen sobre las plantas del jardín, y que al contemplar el conjunto, la fachada del templo, el kiosco y el letrero, dé una magnífica impresión óptica de carácter artístico. En esta página podemos ver en primer lugar los portales. El primero corresponde al medio portal que se elaboró al sur de la plaza, el portal Iturbide. Este se inauguró en 1921 en ocasión del primer centenario de la fundación de nuestro pueblo, dedicado al héroe de la independencia, de ninguna manera al emperador Iturbide. En medio tenemos el portal Villaseñor, y a la derecha la placa conmemorativa que se colocó en mayo de 2002 para hacer un testimonio de gratitud a quien al construir ese portal lo dona al pueblo. Un detalle que debe hacerse cuando se realizan este tipo de reconocimientos es que por lo menos en una tira pequeña se ponga el nombre del constructor, y no lo hay. Es el maestro de obras Pablo Noriega Rodríguez, que también construyó la primera casa de 2 pisos que hubo en nuestro pueblo, foto de abajo a la izquierda,
pero que un sismo la invalidó y el dueño decidió quitar la segunda planta. A la izquierda vemos dos fotos del reloj. La primera es cómo se mantuvo durante muchos años, porque el reloj fue instalado en 1899, pero empezó a fallar y entonces en 1946-47 se buscó la forma de reponer la máquina y de poner una caseta más atractiva, como vemos a la derecha. Tanto la casa de la izquierda como la nueva caseta del reloj también son obra de Noriega Rodríguez. Para terminar, debo mencionar tres grandes celebraciones. En 1910, en septiembre, el centenario de la iniciación de la Guerra de Independencia, en un clima difícil porque se estaba esperando de un momento a otro el estallido de la Revolución Mexicana, como así sucedió. En 1921, el centenario de la fundación de Unión de Tula, y estaba muy fresco el asesinato de don Venustiano Carranza en mayo de 1920. También estábamos en un periodo de agitación política porque los caudillos de la revolución no se entendían y al contrario, como ya lo dije antes, se persiguieron unos a otros. Ahora, este año 2021, Unión de Tula es el único pueblo del México que celebra dos bicentenarios en forma paralela: el de la consumación de la Guerra de Independencia y el de su fundación como pueblo, primer pueblo en el México independiente. Muchas gracias.